Movimiento en L, episodio 50. Bienvenido o bienvenida a otro episodio de Movimiento en L, un espacio dedicado a ti, estimado docente de español como lengua extranjera, que has decidido mover tus clases a otro nivel mediante tu propio micronegocio online de enseñanza en L. Hice filología hispánica y la verdad es que no me planteé nunca dar clase de L durante la carrera. Sabía que era un mundo que existía, pero nunca escogí ninguna asignatura optativa dedicada a la didáctica de L. Iba más bien hacia la literatura. Entonces, mi primera oportunidad laboral fue como auxiliar de conversación en Francia y a partir de ahí empezó a picarme el gusanillo y empezó a gustarme. Después estuve en otro programa educativo del Ministerio, en secciones bilingües en la Europa del Este, en Eslovaquia y también en Hungría, y fue cuando entonces comencé a desarrollar más esa faceta y supe que era pues a lo que quería dedicarme, puesto que es algo bastante satisfactorio ver cómo los estudiantes van construyendo su calidad de lengua y vas acompañándoles desde los primeros balbuceos en español hasta que ya son capaces de expresarse de una forma correcta. En 2012, cuando llegó el momento de la crisis económica, fue difícil encontrar trabajo y finalmente acabé encontrando una ocupación en India, donde tuve ocasión de ser coordinador académico también en una escuela llamada Instituto Hispania. Después cambié a Rusia, a Moscú, también en el ámbito de la enseñanza privada no reglada. Y luego volví a los programas del Ministerio a través del programa de lectorado SMAE CAECID del Ministerio de Asuntos Exteriores. El primer destino que me dieron fue Belgrado, en Serbia, y después ahora el segundo destino que tengo como lector, ya el último y definitivo pues por el límite de edad de la convocatoria, es en la Universidad de Tallinn en Estonia. Todo esto me ha permitido pues tocar diferentes niveles educativos, la secundaria como auxiliar, educación superior también en universidad, enseñanza no reglada en escuelas privadas en India y en Rusia, también enseñanza a niños en Moscú, adolescentes en secciones bilingües, enseñanza también a través del Instituto Cervantes en Budapest y en Belgrado, donde he sido colaborador también, donde he ayudado para temas de DELE. Y bueno, en definitiva eso ha hecho pues que haya ido abriendo un poquito mis posibilidades y que en mi mundo L pueda tocar pues varias teclas diferentes, tanto en cuanto a edades como a niveles educativos, como a estudiantes de diferentes perfiles culturales, etcétera. Por si todavía no te ha quedado claro, ya te digo que hoy vamos a hablar con un todoterreno, un profesional en la enseñanza del L, que ha enseñado a todo tipo de estudiantes con diferentes características, diferentes necesidades de aprendizaje, que lo ha hecho en diferentes contextos de aprendizaje y que, bueno, ha recorrido con su mochilita de profesor unos cuantos países para hacer lo que muchos de nosotros ya hacemos, que no es otro que enseñar español, no dejar nunca de formarnos y en definitiva pues no dejar tampoco nunca de aprender. Quizás muchos de vosotros no conozcáis a Federico Escudero, el invitado de este mes de enero aquí en Movimiento en L. Y quizás muchos estéis pensando que podríamos hablar prácticamente de todo con él. Desde cómo dar clases a niveles iniciales hasta cómo hacerlo con niveles avanzados, desde cómo preparar a estudiantes en contextos universitarios, hasta cómo prepararlos para el examen DELE, pero no. Hoy hemos dedicado esta entrevista a hablar de otro aspecto de nuestra labor como profesores de L, a un aspecto clave y fundamental del que muchos me preguntáis y del que Federico sabe un largo trozo. Pero hay algo que sí que tenemos claro a la hora de empezar con esta entrevista, y es que a Federico le interesa la lengua, un interés que va mucho más del de enseñar.
Bueno, la verdad es que todo lo relativo a la lengua me interesa bastante y sí que es cierto que también tengo formación, por ejemplo, como corrector ortotipográfico, tengo una colaboración también en el diario local de Cartas desde el Mundo, de los burgaleses que estamos en la diáspora, que escribimos pues sobre nuestras pequeñas experiencias en los países en los que vivimos. También es verdad que me gusta pues mucho el tema de la escritura de microrelatos, me gusta pues mucho la lectura. La verdad es que en cierta manera todo se retroalimenta porque al final es más de lo mismo. Por ejemplo, el dar clase de L me ha enseñado a cuestionarme mi propia lengua de una manera como antes no me había planteado. Me ha enseñado a volver al uso del diccionario, a reconciliarme pues con el diccionario de la RAE, con el diccionario Redes de Bosque, a bucear un poquito en el pan hispánico de dudas, en la gramática, a ser pues bastante puntilloso cuando leo prensa escrita, a ser bastante puntilloso cuando yo genero mis propios textos. Y la verdad es que al final, pues sí que es cierto que todo está relacionado. Todo en el mundo de él está conectado, está relacionado. Lengua, escritura, literatura, lectura, corrección. El mundo de L lo abarca prácticamente todo. Tanto que después de tantos años como profesor y habiendo experimentado la docencia desde ángulos tan diferentes, seguro que Federico dispone de un buen catálogo, de una buena lista, de un buen conjunto, de un elemento imprescindible para nosotros, los profesores de español. Me refiero a los manuales de L. Y yo ahora me pregunto, de todos los manuales que has utilizado, Federico, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál nos recomiendas? Pues bueno, en función de quién me haga la pregunta, diría uno u otro. Por ejemplo, para los profesores que den clase online, yo aconsejaría los manuales de difusión, puesto que la extensión digital que tienen está bastante desarrollada y a través pues del modo de pantalla compartida se pueden presentar en los PowerPoints de gramática, bueno, pues todo lo relativo también a los vídeos. Por ejemplo, el manual CDC1 de difusión tiene también los textos mapeados con un código de colores. Entonces, para un profe que dé clase por Skype, por motivos de campus virtual, la propia aplicación también de difusión, los manuales de difusión podrían ser bastante interesantes. Si es un profe a lo mejor más novato, quizá no le recomendaría, por ejemplo, el Gente Hoy, porque es verdad que la gramática la tiene que reconstruir porque no está de una forma tan explicitada y tan organizada como en otros manuales. Y si sus estudiantes tienden un poquito hacia el estructuralismo, un Gente Hoy a lo mejor pues a un profe novato le puede resultar un poco difícil de enfocar. Quizá le recomendaría, por ejemplo, el actual de Virgilio Borovio, puesto que aparte de que visualmente es bastante atractivo, educa en estrategias, sobre todo en el volumen de B1, B2, tiene pequeñas unidades de repaso, cada 5 unidades creo, y tiene elementos de gamificación como pequeños pues jueguecitos de mesa, dominós también, 3 en raya con los verbos, todo ese tipo de cosas pues Virgilio Borovio las cuida bastante, y la gramática está muy secuenciada, poquito a poco, paso a paso, con lo cual pues el profe a lo mejor que no haya impartido muchas horas de clase se puede encontrar cómodo con ese formato. Después, bueno, también depende un poquito pues de la cultura o del método educativo que se siga en el país en el que se da clase. Por ejemplo, pues yo me acuerdo que en India, que eran bastante estructuralistas en cuanto a su modo de aprender el idioma, triunfaba el avance de Concha Moreno y Piedad Zurita. Quizá porque esa presentación de gramática a través de tablas, a través de reglas muy sencillas y a través de rellena huecos, a los indios que tienen una visión muy lógica del idioma, no en vano son muy buenos en matemáticas y en informática, pues realmente les encantaba por completo. Pero quizás ese libro en un contexto británico, en un público anglosajón, que no dan tanta importancia a la gramática, que no tienen casi metalenguaje, que tienen que ver la gramática de una forma más intuitiva, que incluso el concepto de adjetivo en inglés ellos mismos no lo conocen, a lo mejor ese libro pues patinaría bastante y habría que tirar pues hacia una Biblia internacional o hacia un Gente Hoy. Así que es eso, yo lo recomendaría un manual en concreto en función del perfil del profesor que quiera dar clase y en función también del público destinatario concreto que ellos tengan, sí.
Vale, pues tomamos nota de estos manuales básicos y por cierto, gracias Federico por recomendarnos manuales fáciles de adaptar para nosotros los profesores online. Ahora bien, tampoco nos tenemos que olvidar que muchos de nosotros somos profesores centrados en nichos y que muchos ya estamos preparando nuestras clases para un nivel determinado. Me pregunto qué manuales son los recomendados según el nivel de nuestros estudiantes y si existe alguna carencia de manuales para algún nivel en específico. Pues mira, ¿sabes qué pasa? Considero, por ejemplo, que para los iniciales hay muchísimo donde escoger. En un curso de formación nos dijeron que al principio todos somos profes de manual, en el sentido de que necesitamos una base en torno a la cual articular nuestra clase. En una segunda escalera, pues somos más profes de fotocopia, es decir, que sintetizamos de los diferentes manuales para crear una especie de manual ideal. Y en la tercera fase, pues somos ya profes creadores. Es decir, que nos damos cuenta de que el manual, pues básicamente se nos ha quedado corto y al final acabamos haciendo unas adaptaciones curriculares completas, pues en función del perfil del estudiante, en función de los grupos que tengamos y demás. Yo lo que observo es que, por ejemplo, pues de A1 y A2 hay bastante donde escoger. Yo lo que he hecho en falta son más manuales de nivel alto. Sí que es cierto que desde un par de años ahora tenemos el Vitamina C de la editorial Gel, tenemos el CDC1 de difusión, tenemos el ventilador que bueno lleva ya unos cuantos años en funcionamiento. Tenemos la edición actualizada del Prisma C1, tenemos también pues el A-Debate, que viene bastante bien para temas de colocaciones, vocabulario y demás. Y tenemos pues tema a tema que trabaja mucho pues el tema igualmente del léxico y demás. Pero he hecho en falta, la verdad, buenos manuales de C1, C2, quizá porque es lo que estoy impartiendo ahora. Ahí creo que hay un vacío que quizá pues deberíamos intentar solventar un poquito. Eso sí que es verdad. Pues sí, sí que es verdad, Federico. No sé cuántos de los que nos estáis escuchando habéis dado clases a algún nivel avanzado o lo estáis haciendo en estos momentos, pero manuales de referencia dentro de niveles avanzados hay poquitos. Aunque como bien dice Federico, cada vez son más las editoriales las que se atreven con estos niveles. Y ya que nos hemos puesto a hablar de problemas, me pregunto qué más problemas tienen los manuales, más allá de si hay más alternativas y variantes para un nivel u otro. ¿Qué hay sobre esos manuales que alguna vez hemos utilizado en nuestras clases y hemos dicho, buf, no sé qué tiene, pero no me gusta? ¿Qué tipo de problemas tienen? ¿Es el diseño de actividades, en los textos de entrada, quizá la programación de las unidades? Y sobre todo, ante estos problemas, ¿cómo los solucionamos? ¿Qué alternativas existen ante estas deficiencias y carencias? Pues la tendencia yo creo es que muchas veces intentan actualizar tanto el manual que precisamente por eso se pasa de moda enseguida. Entonces, quizá a lo mejor la tendencia podría ser en las casas editoriales hacer manuales de un carácter un poco más atemporal. Para mí el ejemplo perfecto es Abanico, de la editorial Difusión. No hace referencia pues a personajes famosos del mundo hispano que hoy están aquí y mañana a lo mejor no, hoy está de moda pues Maluma, pero a lo mejor mañana ya se ha pasado de moda. Esto da a través pues de ilustraciones y de dibujos con una presentación de la gramática desde el punto de vista de lo que se llama la gramática cognitiva, con ejemplos pues que no hacen alusión a referentes de actualidad y por ese motivo es un libro pues muy atemporal. El problema que yo detecto es justamente pues ese, que en las casas editoriales tienden a una sobreactualización del manual y que muchas veces pues no redunda en su beneficio porque entonces cada 2 o 3 años habría que estar haciendo una edición nueva. Ese es un problema que yo veo también. Luego, por ejemplo, bueno, en cuanto a la selección de temas, es cierto que hay un cierto consenso en las unidades de lo que debe ser una A1, A2, en mi casa, mi familia, mi rutina, mi tiempo libre, mis actividades de ocio. Esos temas se van haciendo cada vez más concretos en niveles altos y entonces ya en C1 pues se tocan temas a lo mejor de medio ambiente, del Big Data, del movimiento Me Too, precisamente porque se trabajan muchos temas también de carácter actual. Al final esos documentos pues acaban pasándose de moda
con una relativa rapidez. Y eso es un poquito otro de los problemas que yo veo también últimamente en las casas editoriales. Y también, por supuesto, nada en contra de hacer una presentación visualmente muy atractiva, pero me da la sensación de que a veces ese envoltorio evita pues que el contenido sea un contenido más denso. Es decir, por ejemplo, lo veo sobre todo en las destrezas de comprensión y expresión escrita. Sé que no les gusta, pero es necesario para ellos trabajarlas, y muchas veces pues los textos que se presentan en los manuales son muy deslavazados, muy vacíos de contenido, y quizá pues no se saca todo el jugo que se les podría sacar, precisamente porque lo que se prioriza pues es el aspecto más colorista y de imágenes y de diseño y de fotografía. Esa es la tendencia que yo más o menos observo. No todo lo que reluce es oro. Un diseño bonito, unos colores llamativos, una tipografía bella y unas imágenes cuidadas al detalle, y cuando analizas la actividad, intentas extraer para qué podríamos utilizarla en nuestras clases dentro de nuestras planificaciones, te quedas a cuadro. Poca utilidad ante tanto valor visual. Y ya que estamos hablando de materiales y actividades, vamos hacia la segunda faceta de Federico, que no solamente es un profesor que se sabe al dedillo los manuales de L después de tantos años impartiendo español, sino que además también es un auténtico todoterreno en la creación de materiales y explotaciones didácticas para nuestras clases de español. Pues bueno, yo la verdad es que ha existido un poquito al crecimiento exponencial de las páginas web relativas a materiales, porque cuando empecé prácticamente fuera de todo L no había gran cosa. Luego Ruta L creo que nació en 2012, Proceder nació un poquito más tarde, y a partir de ahí, y de Marco L, por supuesto, de esos 4 pilares, se han ido desarrollando pues bastantes materiales, aparte de profesores pues que han ido abriendo pues sus blogs con materiales pues de elaboración personal, o que han recopilado también cosas que hay en la red. El problema entonces es un poquito separar el grano de la paja, y precisamente muchas veces encontrar la aguja en el pajar. Es decir, que a veces tienes pues la idea de que necesitas algo en concreto y puedes llegar a perder como 20 o 25 minutos buscando exactamente eso que quieres encontrar. Aunque al final, después de tanto navegar en la red, pues tú mismo acabas teniendo en la cabeza o en tu ordenador pues una lista de los materiales correspondientes que pueden completar lo que estás haciendo en el aula con los libros de texto. Normalmente, bueno, para diferenciar si algo es bueno o malo, me suelo fijar en si tiene una pequeña clave de respuestas, si tiene una pequeña tablita también pues con los contenidos, los objetivos, la temporalización, si tiene pues una pequeña guía del profesor, si hay una edición más o menos cuidada. Es un poquito los aspectos en los que yo me fijo, prácticamente porque, bueno, al principio pues haces una lectura en diagonal de lo que es el trabajo correspondiente de otro colega, y más o menos pues te puedes llevar una impresión de si eso lo puedes aplicar al aula o no, en definitiva. Por ejemplo, pues en todo L está bastante bien para temas pues de bibliografía, para estar al día también pues de congresos. Su página de ofertas de trabajo también es un poquito de referencia, pero por ejemplo en cuanto a actividades, el problema es que no hay una plantilla, no hay unas normas de edición, y entonces en la sección de actividades se ha convertido en una especie de pequeño cajón desastre, con todo respeto por supuesto al trabajo de Jesús Suárez, que ya digo que para mí es de una enorme importancia. Y es un poquito el problema, que se ha convertido en una especie de batiburrillo. Ruta L sí que tiene unas normas de edición muy concretas, sí que corrigen las actividades antes de que se cuelguen en red, y eso pues ya es una garantía de una cierta calidad. Lo que pasa es que ahora ya no acepta más colaboraciones pues por baja de maternidad de las fundadoras de la página. Marco L, por ejemplo, que también tiene una ficha inicial, un solucionario, las actividades van acompañadas de bibliografía, también me parece de referencia. Lo que pasa es que ahora el organizador de la página, Espinosa, lo que hace es que centra esa página en lingüística aplicada a la enseñanza de L. Entonces la sección de didáctica está ya cerrada, tampoco acepta más colaboraciones. Pero, por ejemplo, para temas de explotaciones de cortos, de películas, es una muy buena página también.
Y ProfeDL sobre todo tiene esa orientación de favorecer la autonomía del estudiante, de que sirva para que ellos aprendan de una forma completamente autónoma. Para un profesor a lo mejor online se les puede remitir correspondiente para que vean el vídeo interactivo, para que hagan la actividad también correspondiente en la plataforma y para que ellos tengan la autocorrección y favorecer un poquito pues esa clase invertida que está tan de moda ahora. Por ejemplo, otros compañeros también han creado sus blogs con actividades. Hay un blog que se llama Cortele, que recopila pues casi todas las actividades que hay de cortometrajes en la red. Y hay otros compañeros pues que están haciendo bastante trabajo en ese sentido. Así que, bueno, eso sería más o menos el panorama tal y como lo veo ahora de lo que es la creación de materiales en L. Pues entonces vamos a ser optimistas y aprovechar la gratitud de esos profesores que no tienen ningún reparo en compartir su material con nosotros. Pero, oye, esto de compartir, además de beneficiar a otros profesores, como nosotros, que en muchas ocasiones estamos en aprietos a la hora de no encontrar la actividad adecuada para justo ese momento en nuestras clases, ¿sirve para algo? ¿Para vosotros mismos? ¿Para los mismos creadores de materiales? ¿Qué beneficios hay a la hora de crear material desde la posición del creador y diseñador? Si queremos compartir algo es porque creemos que ese algo puede ser más o menos valioso para nuestros compañeros. Luego después también eso hace que se pueda entrar en contacto también con otras personas que tienen pues tus mismos intereses o que directamente pues están trabajando a lo mejor sobre la misma línea en la que tú estás trabajando, formar equipo también y de esa forma pues colaborar, puesto que la verdad es que unidos somos más fuertes y si encuentras a alguien o contactas con alguien a través de internet que está trabajando con una manera pues muy similar a la tuya, luego se forma equipo también con esa persona y la verdad es que una de las cosas muy positivas que hay en esta profesión es lo generosos que somos todos nosotros, ¿no? Tenía una compañera pues que venía del mundo del periodismo y ahí claro cobran por palabra escrita y me decía que le llamó mucho la atención que en el máster en L los profesores pues tuviéramos esa tendencia a colgarlo todo en la red y a publicarlo para la disposición libre de nuestros compañeros. En definitiva, que no es un trabajo nuestro muy solipsista o egocéntrico, sino más bien al contrario, es un trabajo pues puramente altruista y generoso. Después de estar escuchando a Federico, me dan ganas de compartir mi material y poner mi granito de arena en esta gran comunidad que somos los profesores de L. Pero siempre me he preguntado cómo funciona esto de colaborar en la creación de secuencias didácticas, porque una cosa es crear tu mismo material y otra cosa es organizarte con otra persona, delegar las tareas y acabar, en definitiva, co-creando una fantástica secuencia didáctica para luego compartirla gratuitamente en la red. Así que aprovechando que Federico es uno de los colaboradores en la creación de materiales didácticos del proyecto de Dani Hernández, profedl.es, ¿quién mejor que él para contarnos cómo funciona la colaboración en la creación de material didáctico? Por ejemplo, pues mira, en octubre teníamos como proyecto hacer un dossier pedagógico de la película Coco de Pixar en relación pues con el contenido del Día de Muertos y cultura de México. Yo no conocía la película, no la había visto. Daniel me puso en contacto con Ivette, una compañera mexicana que vive en Noruega. A través de Google Doc empezamos a hacer la lluvia de ideas. Luego Daniel y Murta se añadieron también. Y digamos que la bola de nieve fue creciendo hasta que ya, claro, en un momento determinado tuvimos que parar para organizar todas esas secuencias en una actividad pues coherente y lineal. En otra ocasión, pues trabajamos también con otro compañero, con Jorge Gutiérrez Ramón, en un anuncio de Ruapedia, en donde se habla pues de cómo las redes sociales afectan a la calidad de nuestras relaciones personales. Él me puso en contacto con Jorge, Daniel, y a partir de ahí pues comenzamos a trabajar en la unidad didáctica correspondiente. Todo a través pues de Google Drive, Google Doc, puesto que somos personas que estamos en usos horarios diferentes. Algunos ni siquiera nos conocemos presencialmente, solamente de oídas o digitalmente, y a partir de ahí pues vamos desarrollando los proyectos correspondientes. La verdad es que solemos partir pues de estímulos audiovisuales, un cortometraje, un anuncio, una canción, una película, algo que esté de actualidad,
y a partir de ahí pues ya vamos desarrollando el material correspondiente para luego después colgarlo en la web. Sin lugar a dudas, la colaboración y la cooperación nos hace más grandes. Permite hacer frente a nuestras debilidades y potenciar nuestras virtudes como profesores creadores. Ahora bien, ya que estamos hablando del proceso de colaboración, ¿cómo funciona el proceso de creación individual? ¿De dónde surge la primera idea que desencadena la creación de toda una unidad didáctica? Pues bueno, como todos los profes de L, la verdad es que mi manera de escuchar música, de ver películas, de ver cortometrajes o de leer textos ha cambiado radicalmente desde que me dedico a esto, y ya llega un momento en que le ves aplicación a todo el aula. Entonces a veces salta un estímulo a mi vista y digo, vaya, esto puede servir para, por ejemplo, pues vi el anuncio de Coca-Cola sobre los nuevos modelos de familia, y como precisamente estaba tratando ese tema en un nivel alto, dije, pues esto puede ser un documento interesante. Suelo coger ese documento, lo transcribo, si es un corto o un vídeo, o incluso una canción, porque a partir de ahí ya se me van activando las ideas. Mapeo el texto resultante en plan de, bueno, qué léxico puedo trabajar, qué gramática puedo trabajar, qué contenidos funcionales puedo trabajar también, y voy tomando pues notas un poquito al azar sobre diferentes actividades a partir de las cuales podría trabajar ese documento, y luego va tomando forma. Es como coger el barro y aunque no tengas en mente la forma de la vasija, llega un momento cuando estás ya en el proceso, al cabo de un cierto tiempo, que tienes el momento eureka y que sabes ya cómo dar forma a eso que tenías en la cabeza y que ni siquiera tú mismo sabías que lo tenías. Esa es una de las formas que tengo, coger un estímulo externo que se me presenta y trabajarlo. Otras veces son necesidades que detecto de mis propias clases, claro, o cosas que están ya hechas, pero digo, se les puede dar un giro. Por ejemplo, pues en el tema del vocabulario de los 5 sentidos, sí que es cierto que hay una unidad en ventilador y otra en prisma B2, pero me parecía que se le podía dar un punto desde el punto de vista de la sinestesia, la literatura, desde el punto de vista también de la publicidad, que juega también a veces con lo táctil, lo auditivo, lo visual, lo gustativo, lo olfativo, y a partir de ahí pues fui teniendo también una explotación didáctica, precisamente partiendo de la base de algo que ya estaba hecho, pero para darlo un enfoque más personal. También me pasó con otra unidad de Prisma C1 sobre el tema del humor, que estaba basada en monólogos cómicos del Club de la Comedia. Me pareció una idea muy buena hacerla. Daniel tiene también alguna actividad sobre el Club de la Comedia para favorecer la comprensión audiovisual, pero yo quería irme pues a unos de mis ídolos, que son Lelutier, el grupo argentino de humor verbal, y enfocarlo a través del punto de vista de la semántica, la sinonimia, la homonimia, la polisemia, y a partir de ahí pues tomé un par de sketches de Lelutier y hice la actividad completa. Así que sí, en unos casos es justamente un documento que se me presenta y que lo doy forma hasta que logro sacar algo, y otras veces una unidad ya hecha que intento pues darle un giro, una vuelta. Para que luego digan que los profesores no somos creativos. Que si vemos un vídeo, que si escuchamos una canción, que si un anuncio y voilà, secuencia didáctica. Bueno, en realidad no es tan sencillo como aparenta, porque ¿cuánto tiempo se destina normalmente a crear una secuencia desde que recibes este primer estímulo inicial o detectas esta necesidad en tus estudiantes hasta que finalmente haces clic con el botón en compartir material didáctico en la red? Pues buena pregunta. La verdad es que algún día tendría que poner el cronómetro para verlo, porque pueden ser decenas y decenas de horas. Básicamente, pues eso, el resultado final es un edificio al que se han quitado los andamios, pero